Mónica pagó $7.47 por los sellos. El número de sellos de 49 centavos era 3 veces más que el doble de sellos de 2 centavos. ¿Cuántos sellos de 49 centavos, y cuántos sellos de 2 centavos compró Mónica? Primero escribiremos expresiones para el número de sellos de 49 centavos, y el número de sellos de 2 centavos. Y como se nos dice que el número de sellos de 49 centavos era 3 veces más que el doble de sellos de 2 centavos, dejemos que la variable S represente el número de sellos de 2 centavos. Y nuevamente, debido a que el número de sellos de 49 centavos es 3 veces más que el doble de sellos de 2 centavos, podemos expresar el número de sellos de 49 centavos como 3 más de 2 veces S. Bueno, 2 veces S es 2 veces S. Entonces, para obtener 3 más de 2 veces S, usamos la expresión 2S más 3. Y dado que cada sello de 2 centavos vale 2 centavos, y cada sello de 49 centavos vale 49 centavos, ahora podemos escribir una ecuación y resolver S porque sabemos el monto total pagado por los sellos. Costaba $7.47. Y usemos las unidades de centavos en nuestra ecuación en lugar de dólares, lo que significa que expresaremos $7.47 como 747 centavos. Entonces, el valor de los sellos de 49 centavos será 49 centavos por el número de sellos de 49 centavos, que es la cantidad 2S más 3. Entonces, esta expresión representa el valor de los sellos de 49 centavos, además ahora necesitamos el valor de los sellos de 2 centavos, que será 2 centavos por S, o solo 2S, y sabemos que el costo o valor de estos sellos es de 747 centavos. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para S, podemos determinar el número de sellos de 2 centavos, y el número de sellos de 49 centavos. El primer paso es simplificar el lado izquierdo de la ecuación, limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Para borrar los paréntesis, distribuimos 49. 49 veces 2S es igual a 98 segundos, más 49 veces 3 es igual a 147. Y resolvemos más 2S es igual a 747. Ahora combinamos los términos similares en el lado izquierdo de la ecuación. 98 segundos más 2S equivalen a 100 segundos. El lado izquierdo se simplifica a 100 segundos, más 147. Es igual a 747. Esta ecuación es equivalente a la ecuación original, pero ahora el lado izquierdo de la ecuación está simplificado. El siguiente paso es aislar el término variable sumando o restando, lo que significa que queremos aislar 100 segundos deshaciendo más 147. Lo que significa que el siguiente paso es restar 147 a ambos los lados de la ecuación. Simplificando, 147 menos 147 es 0. ¿Cuál es la razón por la que restamos 147 en ambos lados? Simplificando, tenemos 100 segundos iguales. 747 menos 147 es 600. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Como 100 segundos significa 100 veces S, para deshacer la multiplicación, dividimos ambos lados por 100. Simplificando, 100 dividido por 100 es igual a 1. Una vez S es S. S es igual a 600 dividido por 100, que es 6. Volviendo a nuestras expresiones para el número de sellos, ahora sabemos el número de sellos de 2 centavos. Es 6 porque S es igual a 6. Y el número de sellos de 49 centavos es igual a 2S más 6. Pero porque sabemos que S es 6, el número de sellos de 49 centavos es 2 veces 6 más 3. Que es igual a 12 más 3, lo que equivale a 15. Entonces ahora conocemos a Mónica. Compró 15 sellos de 49 centavos. Y 6 sellos de 2 centavos. Antes de irnos, verifiquemos nuestra respuesta asegurándonos de que 15 sellos de 49 centavos y 6 sellos de 2 centavos den un valor o un costo de $7.47. O 747 centavos. Entonces 49 centavos por 15. Más 2 centavos por 6. Debe ser igual a 747 centavos.
49 veces 15 es igual a 735. Más 2 por 6 es 12. Y 735 más 12 es 747. 747 es igual a 747 es cierto. Verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.